Vamos, hermanos, a cerrar nuestras reflexiones que estamos realizando en torno a cómo crecer en la confianza en nuestro Dios, en recorrer este camino de aprendizaje de confiar en Dios, ¿no? Y cerrar nuestro estudio en este libro de Esdras. Y vamos a volver para esto al capítulo 8 de Esdras, el versículo 1. Esta es la lista de los jefes de familia según el registro familiar de cada uno de ellos que durante el reinado de Artajerjes volvieron de Babilonia con Esdras. Y pasamos al versículo 21. Después proclamé un ayuno cerca del río Ahava para que reconociéramos nuestras faltas ante nuestro Dios y para pedirle que nos llevara con bien a nosotros, nuestras familias y nuestras posesiones. Pues me dio vergüenza pedirle al rey soldados de caballería para que nos protegieran del enemigo en el camino, ya que le habíamos dicho al rey que Dios protege a todos los que le buscan, pero que descarga su fuerza y su ira sobre todos los que le abandonan. De modo que ayunamos y rogamos a Dios por todo esto, y Él nos atendió. Pasamos al versículo 31. El día 12 del mes primero nos marchamos de río Ahava para dirigirnos a Jerusalén. Nuestro Dios nos ayudó, librándonos de enemigos y de bandidos en el camino. Había llegado el momento justo en donde ya tenían que lanzarse a la empresa, iniciar el viaje y cumplir con esta misión de llegar a Jerusalén, reconstruir el templo y restablecer el culto. Estaba todo preparado, varios miles de judíos con sus familias, los materiales, los recursos, el oro, la plata, los animales, mulas, camellos, ya tenían sacerdotes, levitas, tenían todo preparado para finalmente iniciar este gran desafío después de 70 años de exilio. Pero había grandes riesgos, enormes riesgos, y Esdras es consciente de estos riesgos. Ellos tienen que recorrer un largo camino que hubiera sido más corto si fuera derecho, pero tenían que atravesar el desierto, y el desierto era peligroso para sostenerse y también era terreno fructífero para los asaltantes, para los bandoleros. Así que debían recorrer un camino más largo, un camino en B corta invertido, siguiendo el río Éufrates. Y este camino iba a llevarles 1500 kilómetros. Imaginen, ¿no? Usted, 1500 kilómetros recorridos casi a pie. Si bien había animales de carga, el ritmo que llevarían era el de caminar, normal. Y llevó esto casi 4 meses. Era un camino muy complicado, casi 4 meses. Conforme se alejarían del centro del imperio, los riesgos iban a crecer. Había beduinos, bandas, asaltantes. Ellos no eran militares preparados, no eran un ejército, no tenían experiencia militar. Viajaban mujeres, viajaban niños y llevaban un cuantioso tesoro, muchos kilos de oro y plata que debían resguardar. Así que había un gran riesgo en esta empresa, en este viaje. Y Esdras es consciente, como lo hemos leído, es consciente del peligro. Y le asaltan inquietudes, temor, dudas, no los niega. Y con esas dudas y temores, él entonces, en vez de arremeter ciegamente, él se detiene y va en búsqueda de Dios. Allí proclama ayuno y oración. Busca resolver estos temores y estas dudas en Dios, consultando a Dios. Nosotros también, como Esdras, sabemos que tenemos que confiar en Dios y su protección, pero al igual que Esdras tenemos que reconocer que no resulta sencillo esto, que a veces nos asaltan, muchas veces nos asaltan las dudas, las inquietudes, los temores, ¿no? Y que debemos reconocer que esto existe y que tenemos que buscar a Dios. Y los temores e inquietudes son lógicos, ¿no? Al reconocer nuestras limitaciones de capacidad y de fuerzas. Y me quiero detener en un punto a veces en que nosotros planteamos un ideal equivocado. Nosotros a veces pensamos en ese cristiano que es casi como un supercristiano, un Superman, ¿no? El cristiano maduro, espiritual, muchas veces lo concebimos como un cristiano que no tiene dudas, temores, inquietudes, que tiene una fe ciega en Dios y que arremete. Y nosotros no nos sentimos así. Al tener dudas, temores, nos sentimos culpables, en falta, pecadores. Sentimos, uy, soy un cristiano inmaduro, débil.
No, muchas veces se cosecha esto dentro del cristianismo y dentro de nuestro corazón, esta idea de que tenemos que ser súper cristianos. Y no es verdad. A veces surgen naturales dudas e inquietudes. Y eso es lo bueno de este capítulo, ¿no? De este episodio, que Esdras se presenta totalmente humano, realmente. Uno lo ve allí con dudas, temores frente a este viaje, sintiendo vergüenza frente al rey. No es un hombre ciego que arremete confiadamente a Dios e inicia el viaje, sino que él se plantea problemas y dudas. E incluso deja traslucir, sinceramente y francamente, si usted lo lee con honestidad, deja traslucir de que a él le hubiera gustado contar con una guardia militar que lo protegiera, pedirle al rey, que hubiera sido razonable pedirle al rey una guardia que los protegiera, pero que no lo hace simplemente porque había hablado con el rey del Dios Todopoderoso, del Dios de Israel, y sentía vergüenza. Pero deja traslucir que lo razonable hubiera sido pedir una guardia. Nehemías más adelante, cuando viaja a Jerusalén con un contingente, él va con una guardia militar que lo protege. Así que realmente se presenta muy humano Esdras, pero en medio de su humanidad, él va en búsqueda de Dios. Va a Dios a buscar protección y guía. Nosotros también somos humanos, tenemos debilidades y con esas debilidades tenemos que ir a Dios, buscar a Dios. Esa es la solución, confiar en Dios en medio de nuestra debilidad. ¿Recuerdan el caso cuando Israel, después del éxodo, de salir de Egipto, cruzar el desierto y llegar frente a la tierra prometida? Allí Moisés elige 12 espías, de cada tribu uno, que van a recorrer la tierra prometida. Y allí van 40 días los 12 espías recorriendo la tierra y regresan. Hay 10 espías que cuentan que sí, la tierra es próspera, es prodigiosa, es muy linda, rica, pero entraña grandes peligros. Hay ciudades fortificadas, hombres fuertes, hay gigantes, es decir, hombres de gran estatura, y la conclusión de esos 10 espías es que no van a poder avanzar, no van a tener éxito en esa empresa, no van a poder conquistar la tierra. Pero allí aparecen otros dos espías, Josué y Caleb, que ellos no niegan lo que dijeron los otros 10 espías. El temor, la inquietud, la duda, el riesgo existe, pero ellos dicen, busquemos a Dios. Si contamos con la presencia de Dios, que nos va a sostener, a ayudar, vamos a triunfar, vamos a conquistar la tierra. Allí tiene el desafío Israel. El temor, la situación difícil es cierta. El riesgo que hay que asumir es cierto, no es mentira, y sienten inquietud y temor. Y hay 10 que dicen, no vamos a poder avanzar. Pero hay 2 que dicen, bueno, busquemos en medio del temor a Dios, y Dios nos va a prosperar. Algo semejante le sucedió al rey Josafat, rey de Judá. Él está allí en su reino, tiene sus soldados, su ejército, es un rey asentado, fiel a Dios, pero de pronto viene el riesgo sobre el reino. Dice la palabra de Dios, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Él tenía un ejército, tenía su territorio, era un rey consolidado, pero de pronto quiere invadir su territorio ejércitos poderosos. Y no tiene fe ciega en Dios, no arma su ejército y sale corriendo a la batalla ciegamente, sino que como nosotros y como todo ser humano, Josafat sintió miedo. Miedo. Es importante esta pincelada de la palabra de Dios, diciendo que era un ser humano, por más rey y ejército que tuviera. Y no negó ese temor. ¿Qué hizo con el temor? Él fue a la presencia de Dios. Proclamó ayuno, oración y trató de apoyarse en Dios frente a esta lucha que iba a tener que desempeñar, que encabezar a su pueblo. No renegó del temor, no dijo está mal, estoy titubeando en la fe. Él resolvió su temor buscando la ayuda de Dios. La cuestión no es si tenemos temores, dudas, inquietudes. No debemos sentir culpa si a veces nos preguntamos cómo vamos a hacer esto, cómo lo vamos a resolver y yo creo que no puedo. Ese no es el problema del cristiano. La cuestión central del cristiano
es qué hace con esas inquietudes, con esos temores, con esas dudas. ¿Cómo los enfrenta? ¿Cómo los resuelve? El cristiano espiritual, maduro, no es el que no tiene dudas, sino el que va con sus dudas y temores a la presencia de Dios. Coloca esas inquietudes y temores en las manos de Dios y espera que Dios responda, que Dios lo ayude, que Dios lo sostenga. El hombre que confía a Dios es aquel que en medio del temor, la duda y la inquietud natural que surge a cada paso en la vida, va hacia Dios, inicia el camino de confianza y busca apoyarse y sostenerse en Dios. Hermanos, ruego a Dios que estas reflexiones que hemos tenido acerca de cómo crecer en la confianza en Dios, aprender a confiar en Dios, deje en nosotros sus frutos y podamos crecer progresivamente en confianza en Dios, aumentar nuestra fe en Dios y reconocer nuestras debilidades y entender que tenemos un Dios poderoso que puede sostenernos. Que Dios los bendiga.